Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, profe. Feliz día. Muchas gracias, qué amables. Qué bonito, gracias. Muy bien, compañeros, ¿en qué nos habíamos quedado? Habíamos dicho que íbamos a avanzar en los temas que marcaba el temario. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra sesión, en este caso con los temas que quedamos por ver, en este caso cálculo diferencial e integral. Entonces, les voy a recordar cuáles son las propiedades generales de la derivada. Entonces, primero, ¿qué es la derivada? Bueno, la derivada es básicamente un límite. La derivada de una función con respecto a x en un cierto valor x sub 0 no es más que el límite cuando h menos f de x0 sobre h. Entonces, esa es la definición de derivada. Decimos que x, en este caso x sub 0, si el límite que está escrito allí del lado derecho existe. Es decir, se puede calcular. Esa es la derivada. ¿Qué es lo que mide la derivada? Básicamente lo que mide es la razón o ritmo de cambio de f respecto a x. O en otras palabras, eh, la tasa de cambio o la velocidad geométricamente es el valor de la pendiente de la recta tangente. A la gráfica. La gráfica de f en un punto. Entonces,
De hecho, esta última interpretación de la derivada es como surgió la derivada, intentando calcular cuál era la pendiente de la recta tangente a una curva. Y a partir de eso, pues, la interpretación que tiene la derivada en diferentes contextos, ya sea en física, en ingeniería, en biología, etcétera, pues es el ritmo de cambio de una cantidad con respecto a otra. De hecho, es lo que dice este cociente que está aquí. En este cociente, la parte que está aquí arriba es el cambio en F, y lo que está aquí abajo es el cambio en X. Entonces, lo que estamos midiendo es cómo cambia X, o más bien cómo cambia la función con respecto al cambio en X. Estamos comparando el cambio en el valor de la función con respecto al cambio en el valor de la X. Bien, hasta aquí no sé si se acuerdan, si vieron este concepto en la preparatoria. ¿Se acuerdan de esto, compañeros? ¿No? Ok. Bueno, ¿qué nos interesa de la derivada? Vamos al centro de la cuestión. Nos interesa, claro, desde luego entender qué significa, pero también nos interesa saber cómo calcular con la derivada. Y para eso requerimos lo que se llaman las propiedades generales de la derivada, que nos permiten hacer cálculos de derivadas de funciones. Entonces, ahí lo voy a poner. Entonces, la primera, como la derivada, lo que mide es el cambio en el valor de la función con respecto al cambio en el valor de x. Si la función es constante, es decir, no cambia, pues lo que esperamos es que la derivada valga 0, y efectivamente así es. Otra propiedad que tiene es que el cambio de x con respecto a x vale 1. Otra propiedad es que la derivada con respecto a x de una suma de funciones es la suma de las derivadas. También tenemos que si ustedes derivan a una constante por una función, la constante puede salir del juego y me queda la constante por la derivada de f con respecto a x. Otra propiedad por la derivada de g más g por la derivada de f, la regla del producto. También ustedes pueden derivar fracciones o cocientes de funciones. Por ejemplo, la derivada con respecto a x de 1 sobre f es menos la derivada de f 7. Si ustedes derivan, digamos, g sobre f, esto les da f por la derivada de g con respecto a x menos g por derivada de f con respecto a x sobre f cuadrada. Y finalmente tenemos lo que se llama la regla de la cadena, que dice lo siguiente, que si tienen tres cantidades, si z depende de y depende de x, entonces
pueden calcular ustedes la derivada de z con respecto a x y resulta ser igual a la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Entonces, esto se llama la regla de la cadena. Si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte no, profe. Sí, estas No, son profe. una serie, una lista de propiedades o de fórmulas que deben tener, digamos, frescas en su mente, en su memoria, que les permiten hacer los cálculos de las derivadas. Claro, de nuevo, en el examen, con frecuencia no va a ser necesario, digamos, hacer los cálculos completos, pero sí entender qué es lo que se está calculando y qué propiedades pueden ser utilizadas y usar el método de eliminación para llegar a la respuesta correcta. Muy bien, les voy a poner aquí unos ejemplos. Ejemplos de cálculo de la derivada. Algunas derivadas que también es importante conocer, algunas fórmulas importantes le voy a poner. Por ejemplo, que la derivada con respecto a x de x a la n es n por x a la n menos 1. Otra es que la derivada con respecto a x de seno de x es coseno de x. Y en el caso del coseno, derivada de coseno de x es menos seno de x. Otra es que la derivada con respecto a x de la tangente de x es secante cuadrada de x. Otra es que la derivada con respecto a x de la secante de x es secante de x por tangente de x. Otra que es importante conocer es que la derivada con respecto a x de e a la x es de nuevo e a la x. Otra es que la derivada con respecto a x del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces, con estas pueden calcular la mayoría de las derivadas que puedan venir en el examen. Ya después veremos algunos casos particulares en su momento. Entonces, esta lista, pues yo les recomiendo que tomen un libro de cálculo. Con frecuencia o usualmente en la contraportada o en las últimas páginas viene una lista de derivadas. No es necesario que las memoricen todas. De hecho, con estas 7 que les estoy dando, como les mencioné, pueden calcular la mayoría de las derivadas que pueden venir en el examen. Pero sí es importante que se familiaricen o que conozcan otras derivadas aparte de las que les menciono aquí. Entonces, yo les recomiendo que tomen un formulario, que ya sea que vean un libro de cálculo o en la red, también vienen formularios ya listos, y se pongan ahí a repasar las fórmulas y a hacer los ejercicios. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Ok. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calcula la derivada.
Por ejemplo, tenemos que calcular la derivada de f de x igual a x cúbica menos coseno de x más 3. Entonces, ¿cómo podemos calcular esta derivada? Primero hay que darse cuenta que tenemos que derivar una suma de funciones. Y ya hemos visto por una de las reglas previas que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Así que en este caso la derivada es la derivada con respecto a x de x cúbica menos la derivada con respecto a x del coseno de x más la derivada con respecto a x de 3. Nos damos cuenta, por ejemplo, esta derivada vale 0, porque 3 es una constante. Entonces la derivada de una constante vale 0. Otra es que la derivada del coseno, acabamos de ver que vale menos el seno de x. Y finalmente, la derivada de x cúbica, ustedes pueden ver que es 3x al cuadrado. El 3 baja como coeficiente y el exponente se resta una unidad, entonces nos queda 3x cuadrada. ¿Qué obtenemos? Nos queda 3x cuadrada menos el seno de x más 0. Y esto nos da 3x cuadrada más el seno de x. Y esta es la respuesta. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Por mi parte no, profe. Ok, sí quedó claro. Entonces, pues estamos aplicando las reglas o propiedades generales que tiene la derivada y estamos haciendo uso también de las derivadas de algunas funciones, como por ejemplo que derivada de x cúbica es 3x cuadrada, que derivada de coseno es menos seno y derivada de una constante es 0. Muy bien. Fíjense, otro ejemplito. Vamos a calcular este. Entonces vamos a calcular la derivada de f de x, donde f de x es 3 por el seno de x más 1 sobre x. Entonces, en este caso, de nuevo, la derivada con respecto a x es la derivada de una suma. Y sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces va a quedar derivada con respecto a x de 3 por seno de x más la derivada con respecto a x de 1 sobre x. Ahora, en el primer caso que tenemos derivada de 3 por seno de x, el 3 es una constante y la puedo sacar. Nos queda 3 por la derivada con respecto a x de seno de x más el 1 en x lo puedo escribir como x a la menos 1. Entonces es la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Y ahora sí, derivada de seno es coseno y la derivada de x a la menos 1, el menos 1 baja, multiplico por x a la menos 1 menos 1. Eso es lo que dice nuestra regla de derivación. Y lo que nos queda es 3 coseno de x menos x a la menos 2. Y esto puede ser escrito como 3 coseno de x
menos 1 entre x al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, entonces, digamos, el asunto aquí será que practiquen. Entonces, les recomiendo que tomen los ejercicios de su guía. Olvídense un momento de hacer la parte de eliminación o el método de eliminación. Intenten hacer los ejercicios en forma directa, aplicando las propiedades de la derivada y obtengan la derivada pues, haciendo los calculitos. Entonces, eso se los recomiendo para que trabajen con esto. Muy bien. Vamos a ver por acá. Otro ejemplo. Ahora lo voy a hacer ligeramente más complicado. Vamos a ver el caso de una función compuesta. Entonces vamos a calcular la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Entonces, antes de dar la solución de este ejercicio, les recuerdo que si ustedes tienen la raíz enésima de a, esto puede ser escrito como a la 1 sobre n. Entonces, en particular, pues la raíz cuadrada se escribe como a la 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo que tenemos aquí y lo que vamos a usar. Muy bien, entonces, les comento, esta es una función compuesta. ¿A qué se refiere esto? Pues quiere decir que f de x se obtiene componiendo otras funciones. En este caso se obtiene componiendo dos funciones. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, que puedo escribir como, en este caso z sería la raíz cuadrada de y, es 1 menos x cuadrada. Entonces, eso quiere decir que f de x es una función compuesta. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es descomponerla. Tiene una primera parte que es z igual a raíz de y es 1 menos x cuadrada. Entonces, en un primer paso, ustedes alimentan a una máquina con x y lo que les devuelve es 1 menos x cuadrada. Y luego con esto alimentan a otra máquina y lo que les devuelve es la raíz de 1 menos x cuadrada. Entonces, la máquina aquí, esta es la máquina, vamos a llamarle y esta máquina es z. Entonces, esta es la máquina y, esta es la máquina z. Si primero alimentan a esta máquina y con x, les devuelve 1 menos x cuadrada. Y esta salida va a ser la entrada de la otra máquina que es z, que cuando tú la alimentas con algo, te devuelve la raíz de ese algo, en este caso, la raíz de 1 menos x cuadrada. Entonces, eso quiere decir que es una función compuesta. El efecto total es que si tú alimentas con x,
pues sale la raíz de 1 menos x cuadrada. Entonces, toda esta máquina le llamamos f. A f la alimentas con x y lo que te devuelve es la raíz de 1 menos x cuadrada. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues aplicar la regla de la cadena. En este caso, la derivada que nos interesa, la derivada de f con respecto a x, es la derivada de z con respecto a x, y la regla de la cadena dice que esto es derivada de z con respecto a y por derivada de y con respecto a x. Entonces, es lo que vamos a aplicar para calcular la derivada. ¿Sí está claro, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Creo que no, profe. No, profe. No, profe. Entonces, vamos a decir cómo se calcula esto, fíjense. Entonces, fíjense, tenemos la derivada de z con respecto a y. Es la derivada con respecto a y de raíz de y. Y esto es la derivada con respecto a y de y a la 1/2. Recuerden que es lo que habíamos dicho que íbamos a necesitar, que podemos escribir la raíz de y como y a la 1/2. Y aquí aplicamos nuestra fórmula, que es 1/2 de y a la 1/2 menos 1. Y esto nos da 1/2 de y a la menos 1/2. Y esto lo podemos escribir como 1/2 de 1 entre y a la 1/2. Y esto finalmente es 1 entre 2 veces la raíz de y. ¿Sí está claro, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe, por mi parte no. Entonces, la derivada de la raíz de y sería 1 entre 2 por la raíz de y. Ahora, vamos a derivar a y con respecto a x. La derivada con respecto a x de 1 menos x cuadrada. Es la derivada de una suma, la suma de las derivadas, derivada de 1 con respecto a x, menos derivada de x cuadrada con respecto a x. Derivada de una constante de 0 y derivada de x cuadrada con respecto a x es 2x. Así que nos va a quedar 0 menos 2x y esto es menos 2x. Ahora, antes de escribir el resultado final, nada más hay que observar que la y es 1 menos x cuadrada. Entonces, esta derivada de z con respecto a y la puedo escribir en términos de la x. Es 1 entre 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrada. Y esto es importante porque hay que expresar nuestro resultado en términos de x. Muy bien. Finalmente, la derivada de f con respecto a x, dijimos, es la derivada de z con respecto a x, que según la regla de la cadena es el producto de la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Y esto nos da 1 entre 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrada, ¿verdad? La derivada de z con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x, que acabamos de ver que es menos 2x, entonces por menos 2x. Y lo que nos queda es menos 2x entre 2 por la raíz de 1 menos x cuadrada. 2 entre 2 se va. 2 entre 2 se va. Y nos queda simplemente menos x entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Esa es la derivada. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
No, profe. Muy bien. Ok, entonces, de aquí obtenemos una moraleja. Y es que tenemos una fórmula en general para cuando una función es compuesta. Por ejemplo, si tenemos que nuestra función f de x es raíz de u de x, donde u es una función de x, el análisis anterior nos daría o nos estaría diciendo que la derivada de la raíz de u con respecto a x es la derivada de u con respecto a x entre 2 veces la raíz de u. Esta sería otra fórmula que podríamos usar nosotros, que si u es una función de x, la derivada de la raíz de u es la derivada de u con respecto a x entre 2 por raíz de u. Es otra fórmula que podríamos nosotros usar. Muy bien. A ver, hagamos algunos ejercicios. Ustedes los van a hacer. Entonces, vamos con cosas sencillas primero. A ver, calcular la derivada de f con respecto a x. Si f de x es 3 por coseno de x más tangente de x. ¿Qué les daría, compañeros? A ver. Menos seno más secante cuadrada, profe. Por ahí les falta algo, ¿no? Menos Casi 3 seno. eso, sí. Ah, sí, tengo que ¿Verdad? sacarla. Sí, sí, sí. Entonces, lo escribimos. Tenemos la derivada de f con respecto a x. Es la derivada con respecto a x de 3 por coseno de x más la tangente de x. Y esto es la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Aquí tenemos en el primer término una constante por una función, así que esto es 3 por la derivada con respecto a x del coseno de x, más derivada de la tangente. Ya me dijeron que esto es la secante cuadrada de x. Entonces, nos queda más la secante cuadrada de x. Y finalmente, derivada de coseno es menos seno. Les queda menos 3 el seno de x más la secante cuadrada de x. Y este es el resultado. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Si les salió, si le están entendiendo esto? Sí, profe. Sí. Muy bien. Vamos, otro ejercicio. Fíjense, tienen que calcular la derivada de f de x, que es seno de x por coseno de x. A ver, ¿cómo lo harían, compañeros?
También con regla de la cadena, ¿no? En este caso es más sencillo porque tenemos el producto de un par de funciones. Entonces pueden usar la regla del producto. ¿Qué dice la regla? Pues quedaría coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿no? ¿No se cancelan los senos? Porque, ay, bueno, no sé, pero según yo se cancelan, ¿no? Porque No la Aquí también se derivada, me producto, cancelaron ¿no? los senos. la derivada de coseno es menos. Vamos a ver Quedaría cómo. coseno cuadrado de x. Vamos a hacerlo, a ver qué les parece. Entonces, Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, porque son las inversas de seno y coseno. vamos a hacerlo, a ver, vamos a ver qué nos da, fíjense. Sí, no se cancela. Entonces es la derivada de f con respecto a x, es la derivada de un producto de seno de x por coseno de x. Entonces esto nos tiene que dar el seno de x por la derivada de coseno de x con respecto a x menos coseno de x por la derivada con respecto a x de seno de x. Muy bien. Ahora, derivada de coseno es menos seno, entonces es seno de x por menos el seno de x menos coseno de x por el seno de x, que su derivada es coseno de x. Muy bien. Ahora, fíjense, aquí tenemos seno de x y menos seno de x, entonces es más por menos es menos, ¿no? Menos seno de x por seno de x sería seno cuadrado de x. Luego menos coseno por coseno nos da coseno cuadrado de x. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Sí, entonces eso es lo que nos queda. Nos queda menos seno cuadrado menos coseno cuadrado. A ver, vamos a checarlo bien. Es seno por derivada de coseno. Aquí es un más, perdón. Aquí es más. Aquí es más. Aquí es más. Así que nos queda simplemente coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Y esta es la derivada de seno por el coseno de x. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, hay otra forma de hacer este ejercicio. Les voy a decir cómo. Si se emplea la regla de la cadena en esta otra forma de hacer el mismo ejercicio. Fíjense. Les voy a decir cómo, fíjense. Entonces, primero hay que notar que nos da el seno del ángulo doble. Seno de 2x, ustedes pueden ver que esto es lo mismo que 2 veces seno de x por coseno de x. Esta es una identidad trigonométrica. La pueden ver en sus identidades trigonométricas. Esta es una de ellas, que es el seno del ángulo doble. Y esto nos lleva, si pasan el 2 dividiendo al otro lado, pues que seno de x por coseno de x vale 1/2 de el seno de 2x. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta?
Entonces, vean que el lado izquierdo es lo que queremos derivar. Y lo estamos expresando en términos más sencillos, como un medio del seno de 2x. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la derivada con respecto a x de seno de x por coseno de x es lo mismo que la derivada con respecto a x de un medio del seno de 2x. Aquí el un medio, que es una constante, lo puedo sacar por una de las propiedades que tiene la derivada. Sería un medio por la derivada con respecto a x del seno de 2x. Y aquí es donde empleamos la regla de la cadena. Fíjense, aquí nosotros hacemos z como el seno de y hacemos y como 2x. Es decir, que el seno de 2x es una función compuesta y una descomposición es esta. Así que si nosotros calculamos la derivada con respecto a x de seno de 2x, pues es la derivada con respecto a x de z. Y esto por regla de la cadena es derivada de z con respecto a y por derivada de y con respecto a x. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es la derivada del seno de y con respecto a y? ¿Qué les da? Coseno de y. Coseno de y. Exacto. Por la derivada de y con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. Es 2, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 2 por el coseno de y. Y la y la expresa en términos del x, es 2x. Nos queda 2 por el coseno de 2x. Muy bien. Y ya está. ¿Qué quiere decir? Que esta derivada, la derivada de seno de 2x, la puedo reemplazar por lo siguiente. Es un medio por 2 coseno de 2x. Y esto nos queda coseno de 2x. Ahora, ¿qué habíamos obtenido antes? Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Ya que obtuvimos coseno de 2x. Pero es lo mismo, ¿verdad? Esto es coseno de x más x. Y ustedes pueden ver por sus identidades trigonométricas, esto es coseno de x por coseno de x menos seno de x por seno de x. Coseno por coseno es coseno cuadrado, menos seno por seno es seno cuadrado de x. Otra forma de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces podemos hacer el mismo, pero usando regla de la cadena. La moraleja es que no hay una única forma de hacerlo, siempre y cuando ésta sea válida. Entonces, haciendo cálculos válidos, usando las reglas, pues puedes proceder de diversas formas. Muy bien, a ver, les voy a poner otro ejercicio. Muy bien, ahí está, compañeros. A ver, les doy unos minutitos para que lo hagan.
Me da 1 sobre x más 20 sobre x más 3 al cuadrado. Bien, ya está ahí un primer resultado. Esperemos otras dos respuestas y a ver si coinciden. A ver, entonces vamos a poner aquí los candidatos a posibles respuestas. Ahí me dio x cuadrada más 28x más 9 sobre x por x más 3 al cuadrado. Hay otro y es diferente al que dio el compañero. Ya, eso es interesante. Muy bien, si quieren, vamos a empezar a hacerlo, a ver qué obtenemos. A ver quién tiene la respuesta correcta. Bien, entonces, es la derivada de f con respecto a x, es la derivada primero de una suma de logaritmo natural de x más 7x menos 1 sobre x más 3. Esto nos da derivada con respecto a x del logaritmo de x más derivada con respecto a x de 7x menos 1 sobre x más 3. La primera es sencilla, es derivada del logaritmo natural de x, es 1 sobre x, más derivada de un cociente. Es decir, aquí recuerden que tenemos la derivada de g sobre, bueno, más bien, déjame ponerlo aquí. Derivada con respecto a x de g sobre f. Recuerden que esto es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo sobre la de abajo al cuadrado. Es lo que vamos a usar. Entonces es la de abajo, que es x más 3, por la derivada de 7x menos 1 menos 7x menos 1 por la derivada de x más 3, y todo esto dividido entre x más 3 al cuadrado. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Y pues nos queda 1 sobre x más la fracción es x más 3, derivada de 7x menos 1, pues ustedes pueden darse cuenta que esto es 7, menos 7x menos 1, y la derivada de x más 3, ustedes pueden darse cuenta que es 1 sobre x más 3 al cuadrado. Seguimos desarrollando. 1 sobre x más 7 por x más 3 son 7x más 21 menos 7x más 1 sobre x más 3 al cuadrado. Esto les queda 1 sobre x. Ven ustedes aquí 7x y menos 7x se cancelan. 21 más 1 son 22. Nos queda aquí 22 entre x más 3 al cuadrado. Y aquí pues tienen de dos sopas. Puede ser que dejen hasta aquí el resultado, lo cual está bien si es que es una de las opciones que les aparece, o seguir desarrollando. Si ustedes siguen desarrollando, pues les va a quedar x más 3 al cuadrado más 22x sobre x por x más 3 al cuadrado. Desarrollan el binomio al cuadrado, x cuadrada más 6x más 9 más 22x entre x por x cuadrada más 6x más 9, y les queda esto x cuadrada más 28x más 9 sobre x cúbica más 6x
cuadrada más 9x. Y esta es la respuesta. Entonces, compárenlo con lo que ustedes tienen, vean dónde hay diferencias, o si es el mismo resultado, pero quizá no lo desarrollaron. Y si no, pues vean dónde estuvo la diferencia. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué no se Sí. puede eliminar el x más 3 que... Ujú. Sí, ese x más 3 que se está multiplicando con el 7 con el x más 3 al cuadrado? ¿O por qué no? Puede eliminarse, pero recuerden que aquí lo que tenemos es arriba una resta y abajo estamos dividiendo entre un número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Déjenme explicar por qué. A ver, vamos a ponerlo aquí. Entonces déjenme cambiar la diapositiva. Ahorita me regreso si necesitan que me regrese. A ver, pregunta. Vamos a hacerlo en general. A más B entre A. A ver, ¿qué nos da esto? Si usamos una regla de eliminación, ¿qué debería dar? Porque es la situación que tenemos. Tenemos arriba una suma o una resta, no importa, dividido entre uno de los sumandos. ¿Qué les daría esto, compañeros? A ver, díganme. 1 más b sobre a. Nos da 1 más b sobre a, ¿no? Entonces, a más b entre a es a entre a más b entre a, que es 1 más b entre a. Esto es lo que es verdad. Entonces, fíjense, aquí efectivamente el x más 3 que multiplica este 7, sí se cancela con un x más 3 al cuadrado que está abajo, pero cuidado, ¿no? Porque tenemos el menos 7x menos 1 que también está dividido entre x más 3 al cuadrado. Entonces, se cancela con un término, pero no se cancela con el otro. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Ok, profe. Ok. Muy bien. Ok, entonces, esto es lo que tiene que ver con la derivada. Sí me gustaría que, ahora que ya empezó nuestra siguiente hora de 9 días, pues me preguntaran acerca de ejercicios de la guía. De cálculo, profe. Es que De lo creo que que eso ya ustedes los quieran. habíamos hecho. Perfecto. Venga. Profe, yo nada más tengo una duda, pero es de identidades. O sea, es Venga, que venga. sí me sale el resultado, pero siento que pues me salió así nada más de A ver. suerte. Entonces ahorita se lo digo. Sí, claro que sí. Yo te espero. Dice, determinar la igualdad de la expresión 1/1 más coseno de teta.
Ok, entonces, aquí está viendo en el chat lo que nos comenta Yair. Dice que tiene la expresión 1 entre 1 más coseno de x. Me imagino que lo que le ponen son varias opciones y tiene que determinar cuál de estas opciones 1 entre 1 más coseno de x. ¿Sí es correcto? Muy bien. Entonces, vamos a analizar esto y vamos a ver si damos con la respuesta que nos propongan. Entonces, tenemos 1 entre 1 más el coseno de x. Muy bien, entonces fíjense. Hay varias identidades que podríamos usar. Y de hecho, 1 entre 1 más coseno de x va a ser igual a muchas cosas. Entonces, vamos a intentar ver a cuántas de estas cosas es igual. Entonces, una primera identidad que podemos usar es que coseno cuadrado de x se puede escribir como 1 más coseno de 2x sobre 2. Aquí, para que no nos confundamos con la variable, déjenme ponerle, en vez de x, déjenme ponerle teta. Ok. Y bueno, ustedes pueden darse cuenta que de aquí tendríamos que 2 coseno cuadrado de teta es 1 más coseno de 2 teta. El 2 lo paso multiplicando. Y esta igualdad también se preserva a nivel de los recíprocos. Es decir, el recíproco de 2 coseno cuadrado va a ser igual al recíproco de 1 más el coseno de 2 teta. Ahora, quiero que vean que esta parte que está aquí se parece mucho a lo que nos dan. Solo que en vez de que aparezca el 2 teta, aparece el x. A ver, entonces, nos gustaría que el x fuera 2 teta. Es que sí es teta, pero no puede escribirlo en el No, teclado. no te preocupes, no hay problema. Dejémoslo como x, ¿va? Pero ya sabemos que es la otra letra que nos den. Ahora, x igual a 2 teta. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que teta, si despejo a teta, me queda x sobre 2. Quiere decir que nosotros podemos escribir nuestra igualdad o decir que tenemos que esto es igual a 1 entre 2 por el coseno cuadrado de x sobre 2. Esa era una forma de escribirlo. Y esto se puede escribir como un medio de qué. Recuerden que tenemos también las funciones recíprocas. La secante de teta se escribe como 1 entre coseno de teta. Entonces, en este caso podríamos escribir que esto es un medio de la secante cuadrada de x sobre 2. Esta podría ser una posible respuesta. No sé si aparezca esta respuesta. Sí, de hecho es la correcta. Es esta. Entonces, 1 entre 1 más coseno de x es igual a un medio de la secante cuadrada de x sobre 2. Entonces, lo que hicimos aquí uso fue de esta identidad que es muy útil, que nos dice cómo el coseno cuadrado de teta se escribe como 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Y nosotros lo que hicimos fue, aquí la clave estuvo en comparar, darse cuenta que en esta identidad aparecía algo muy semejante a lo que nos daban, ¿verdad? Que a partir de 1 entre 2 coseno cuadrado de teta igual a 1 entre 1 más coseno de 2 teta, esta parte 1 entre 1 más coseno de 2 teta se parece mucho a lo que nos dan. Y pues simplemente hacer las adecuaciones necesarias. Aquí no teníamos 2 teta, teníamos x. Entonces había que hacer x igual a 2 teta
Y de ahí nos quedaba que teta es x entre 2. Y eso nos permitía escribir 1 entre 1 más coseno de x como 1 entre 2 por coseno cuadrado de x sobre 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, compañeros? No. No, profe. Entonces, de nuevo, aquí lo importante es tener las identidades frescas y ser muy observadores en cuanto a cómo poder usarlas o dónde identificarlas. Entonces, usualmente ya con la práctica te empiezan a sonar cosas, decir, esto se parece a, o esto me recuerda a, y entonces haces uso de esa experiencia para poder resolver el ejercicio. Muy bien. Venga, compañeros, otro ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Nada más, este ejercicio, ¿qué número es en la guía? Es que bueno, yo lo vi en un manual que tengo de No ejercicio. importa. Ok, entonces lo importante es que ahí tienen una opción. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues venga, otro ejercicio, compañeros. Profe, en el chat puse derivar implícitamente la siguiente ecuación. Muy bien, a ver, permíteme. Y coseno de x es igual a x seno de y. Muy bien, perfecto. A ver, déjame anotarlo aquí. Dice que tenemos y por el coseno de x igual a x por el seno de la y. Eso es lo que aparece aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, esto es un ejemplo muy bonito, que es el caso de una función implícita. A ver, las funciones las tenemos explícitas o implícitas. A ver, déjenme explicar esto rápidamente. Entonces, hay funciones que son explícitas. En este caso puedo escribir que y es f de x. Es decir, puedo despejar a la y en términos de la x. Pero también puede ser que no lo pueda hacer y entonces tengo el caso de una función implícita, que en este caso es una relación entre x y y igual a una constante, que es algo muy parecido a lo que tenemos aquí. Aquí puedo despejar a la y aquí no despejo a la y. Entonces, es el caso de la función que nos dan. ¿Cómo podríamos despejar a la y? En este caso no es posible. Vean que del lado izquierdo tenemos a la y sola y del otro lado tengo seno de y. Entonces no hay manera de poder despejar a la y solita en términos de la x. Y entonces uno puede decir, bueno, quizá no es posible calcular la derivada de y con respecto a x, pero ¿qué creen? Que sí se puede. Voy a decirles cómo. Entonces, la idea va a ser sencilla. La idea, vamos a ponerlo aquí, otro color azul, por ejemplo. La idea va a ser derivar con respecto a x y despejar a y'. Y' es una forma abreviada de escribir la derivada de y con respecto a x. Entonces, en esta expresión lo que queremos es hallar a y', que es la derivada de y con respecto a x. Muy bien, entonces lo que necesitamos es derivar esta expresión y despejar a y'. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner mucha atención con esto. Fíjense. Voy a derivar ambos lados. La derivada con respecto a x de y por el coseno de x. Primero voy a derivar el lado izquierdo.
Este es un producto de funciones. Entonces, como es un producto de funciones, uso la regla del producto. Esto nos va a dar y por derivada con respecto a x del coseno de x más coseno de x por derivada de y con respecto a x. La y, recuerden, no es una función de la x. Lo que pasa es que no sé cuál es y. No sé su forma explícita en términos de la x. Pero aún así, pues la sigo tratando como una función de la x y obtenemos lo que está del lado derecho. Lo puedo simplificar. Derivada de coseno es menos seno más coseno de x, y en vez de poner de y de x simplemente pongo y'. Y bueno, esto me queda, lo voy a escribir así, como coseno de x por y' menos seno de x por y. Este es el lado izquierdo. Al derivar el lado izquierdo, este es el lado izquierdo, me queda coseno de x por y' menos seno de x por y. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces vamos a ver qué pasa si derivamos el lado derecho. Nos queda este es el lado derecho. Entonces, al derivar el lado derecho, estamos derivando x por el seno de y. De nuevo es un producto de funciones. Es x por seno de y sabemos que y depende de la x. Es un producto de funciones de x, así que usamos de nuevo la regla del producto. Esto es x por derivada con respecto a x del seno de y más seno de y por la derivada con respecto a x de x. Aquí, pues, derivada de x con respecto a x no tiene mucho chiste, esto vale 1. La que tiene chiste es esta que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos? Fíjense. Aquí voy a emplear la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque seno de y es una función compuesta. Aquí primero aplico la función y, ¿verdad? Y es una función de la x, y luego le estoy aplicando el seno. Entonces es una composición de funciones. Puedo escribir, pues, seno, z es el seno de y pues es una función de la x. Y ahora, ¿qué pasa si derivo a z con respecto a y? Pues me queda coseno de y. Y derivada de y con respecto a x, pues ya sé que es y'. Quiere decir que la derivada de seno de y con respecto a x, lo que me da es coseno de y por y', porque estoy usando la regla de la cadena. Estamos viendo que seno de y es una función compuesta. Es z igual a seno de y pues y de x, porque bueno, no puedo despejar a la y. Y la regla de la cadena que me dice, primero deriva a z con respecto a y, deriva a y con respecto a x y forma el producto. Derivada de z con respecto a y es derivada de seno, que es coseno, y derivada de y con respecto a x simplemente', lo dejamos como y', pues porque no sabemos exactamente qué es cuál, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué obtengo? Vamos a ver qué obtengo. Déjenme ponerle una otra diapositiva. Del lado izquierdo, tenemos coseno de x por y' menos seno de x por y. Del lado derecho tenemos x por coseno de y por y' más el seno de y.
¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, estoy escribiendo el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. ¿Qué es lo que quiero despejar? Quiero despejar a y'. Entonces, voy a agrupar los términos que tienen a y' de un lado y los que tienen el resto del otro. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de lo siguiente. Aquí me va a quedar, puedo pasar este que es x coseno de y', lo puedo pasar a la izquierda. Nos queda coseno de x por y' menos x por coseno de y por y', igual a qué. Vean, este término que es menos seno de x por y, lo paso al otro lado sumando y nos va a quedar aquí seno de y más seno de x por y. Ahora, aquí el y' es un factor común. Lo puedo factorizar y nos va a quedar y' por coseno de x menos x por coseno de y igual a seno de y más seno de x por y. Esta parte que está aquí la puedo pasar dividiendo. Nos va a quedar y' igual a seno de y más seno de x por y sobre coseno de x menos x por el coseno de y. Y digamos que hasta aquí nos podremos quedar a menos que haya que hacer algún tipo de reducción trigonométrica aplicando alguna identidad. No sé si este es el resultado que les dan. Sí, profe. Sí, aparece ese. Ok, entonces así es como calcularíamos la derivada de una función implícita. Noten ustedes que el resultado depende de x y de y. Y esto es porque no podemos despejar a la y. No nos es posible despejar a la y, pero aún así podemos dar una expresión para la derivada de y con respecto a x. Entonces aquí lo que es importante que recuerden es que si tienen una función implícita, lo que hay que hacer es derivar, aplicar la regla de la cadena cuando sea necesario y despejar a la y', o a la derivada de y con respecto a x. Esa es básicamente la estrategia que hay que seguir para derivar funciones implícitas. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? No, profe, gracias. Ok, al contrario. Más preguntas, más ejercicios, compañeros. Coloqué uno en el chat. Muy bien, vamos a checar en el chat. Ajá, dice encontrar los valores de las pendientes de las rectas tangentes a la curva descrita por la ecuación algebraica x cúbica menos 9y cuadrada igual a 4 en el punto x igual a 2. A ver, entonces vamos a hacerlo. Déjenme poner otra diapositiva. Entonces nos dan, de nuevo también es una función dada en forma implícita. Aquí tenemos x cúbica menos 9y cuadrada igual a 4 en x igual a 2. Muy bien. A ver, entonces, aquí nos dan la ecuación de una curva.
esta curva, pues quién sabe cómo se ve en el plano, y nos dicen que hallemos las pendientes de las rectas tangentes al punto x igual a 2. Muy bien, entonces fíjense qué vamos a hacer. También es derivación implícita. Entonces este es un ejemplo de derivación implícita. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, vamos a derivar ambos lados con respecto a x y vamos a despejar a y'. Entonces, fíjense. Derivo el lado izquierdo, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces, el lado izquierdo, pues es la derivada con respecto a x de x cúbica menos 9y cuadrada. Derivada de una suma o una resta, pues es la suma o resto de las derivadas. Esto es derivada con respecto a x de x cúbica menos derivada con respecto a x de 9y cuadrada. Derivada de x cúbica no tiene mayor chiste, es 3x cuadrada. Menos, fíjense, es derivada de una constante por una función. Entonces, la constante sale, me queda 9 por la derivada de y cuadrada con respecto a x. Y aquí viene lo interesante. A ver, vamos a ponerlo aquí. De nuevo, fíjense, aquí tengo z es y cuadrada. Y la y, pues es una función de x que pues no me conviene despejar. Y de acuerdo a la regla de la cadena, pues dice que la derivada de z con respecto a x es derivada de z con respecto a y por derivada de y con respecto a x. Entonces, fíjense, la derivada de z con respecto a y es la derivada con respecto a y de y cuadrada. Y esto no es más que 2y. Y la derivada de y con respecto a x, como no sabemos quién es y en términos de x, porque no la queremos despejar, simplemente es y'. Así que derivada de z con respecto a x es 2 por y por y'. Es decir, esto que está aquí nos da 2 por y por y'. Esta es la clave. La clave está aquí. Entonces, que aplicamos la regla de la cadena para derivar a y cuadrada, pero con respecto a x. Entonces, esto nos da 2 por y por y'. Y pues del lado izquierdo lo que nos queda entonces es 3x cuadrada menos 9 por 2y por y'. Y esto es 3x cuadrada menos 18y por y'. ¿Qué pasa del lado derecho? Del lado derecho, pues nos queda la derivada con respecto a x de 4, que esto es 0. Conclusión, pues tenemos que 3x cuadrada menos 18y por y' es 0. Y de aquí podemos despejar a la y'. A ver, compañeros, despejen a y'. ¿Qué les queda? Y' igual a ¿cuánto? A 3x cuadrada sobre y. Uh-huh. Entonces nos va a quedar, fíjense, nos va a quedar un x cuadrada sobre y. Abajo tenemos 18, arriba tenemos 3. Se reduce a x cuadrada entre 6y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les queda eso, compañeros? Sí, profe. No sé si es la respuesta que les den en ese ejercicio. Ah, no, me pide obtener las pendientes. Ah, las pendientes, cierto. Bueno, ahora,
ya todo consiste en aplicar la derivada. Fíjense. A ver, por ejemplo, en otro color, en azul. Bueno, ya sabemos que y' es x cuadrada sobre 6y. Entonces, fíjense, vamos a sustituir el x igual a 2 en esta. Nos queda y' igual a 2 al cuadrado entre 6y. Esto nos queda 4 entre 6y. Y el 4/6 se puede reducir a 2/3. 2 entre 3y. Solo nos falta saber el valor de la y. Nos falta saber el valor de la y. Déjenme ponerlo aquí en otra diapositiva. A ver, entonces, nuestra ecuación algebraica original es x cúbica menos 9y cuadrada igual a 4. ¿Sí? Y queremos saber qué pasa en x igual a 2. Sustituyan x igual a 2 en esta ecuación. Les va a quedar 2 al cubo menos 9y cuadrada igual a 4. Y de aquí 2 al cubo es 8. Queda 8 menos 9y cuadrada igual a 4. Esto los lleva a menos 9y cuadrada igual a 4 menos 8. Es decir, 9y cuadrada igual a 4, ¿verdad? Y de aquí el y cuadrada es 4 novenos. Y ustedes pueden sacar la raíz cuadrada. La y es más menos la raíz de 4 novenos. Es decir, esto es más menos 2/3. Quiere decir que hay dos puntos. Hay un punto, vamos a llamarle P, que es 2, menos 2/3. Y otro punto que es Q, que es 2, 2/3. Ambos son puntos de la curva. Entonces, en el punto P podemos hallar el valor de la pendiente. Ya sabemos que y' es x cuadrada entre 6y. Entonces, la pendiente en el punto P es y' igual a 2 al cuadrado entre 6 por menos 2/3. 2 al cuadrado es 4 y 6 por menos 2/3 les tiene que dar menos 4. Es decir, aquí les da menos 1. Y la pendiente en el punto Q, ¿cuál es? Pues es y' igual a 2 al cuadrado también, pero ahora dividido entre 6 por 2/3. 2 al cuadrado es 4, 6 por 2/3 es 4 y nos queda 1. Quiere decir que las pendientes son menos 1 y 1. ¿Sí aparece como respuesta a esto? Sí, profe. Ahí están, estas son las respuestas. En el punto P, que tiene coordenadas 2, menos 2/3, la pendiente es 1. Y en el punto Q, que tiene coordenadas 2, 2/3, la pendiente vale 1. Entonces, esas son las pendientes a esos puntos de esa curva algebraica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. De hecho, a ver, déjenme ver. Déjenme mostrarles cómo se ve esta curva. Eso ayuda mucho para ganar intuición y para entender qué es lo que está pasando. A ver, déjenme ver esta presentación tantito. Y vamos a poner esta.
Tardado un poquito, es el GeoGebra. Muy bien. ¿Sí pueden ver la pantalla de GeoGebra, compañeros? Sí, profe. Tarda un poquito. Tengo ahí un procesador Lentium. Screen sharing has stopped. A ver, vamos a ver qué está pasando. Aquí está. Ok. A ver. Déjenme introducir. Es x cúbica menos 9y cuadrada igual a 4, ¿no? Ahí está. Esta es esa curva. Esta es la curva que estamos estudiando. Entonces, es como una especie de curva abierta, pero es simétrica con respecto al eje X. Y entonces queremos saber qué pasa en los puntos que nos dan 2, menos 2 tercios y 2,2 tercios. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Ahí están. El punto A y el punto B. Son puntos de la curva. Y luego pues nos interesa saber las rectas tangentes. Entonces, la recta tangente al punto E y la recta tangente al punto A. ¿Verdad? Ahí están sus rectas tangentes, ¿no? Entonces, ahí tienen las pendientes de estas rectas tangentes. Vamos a ver, un poco raras. Ahí está. Entonces vean, las pendientes de estas tangentes son 1. Si ustedes se fijan donde dice aquí tangent B ec 1, ahí tenemos f igual a 3x menos 3y igual a 4. Entonces, la pendiente de esta recta es 1, porque si dividen todo entre 3 y despejan a la y, pues les queda pendiente 1. Lo mismo acá, dice tangent A EQ1. Ahí también, si ustedes dividen todo entre 3, les queda que la pendiente vale 1. Entonces, estas dos rectas, la que pasan por A y la que pasa por B, son las tangentes y tienen pendiente 1. ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, quería mostrar cómo se ve la curva. La curva, pues, es esta curva algebraica. De hecho, déjenme ver si tiene otra rama. Puede ser que tenga otra rama. Voy a quitar todas estas líneas. Y no, parece que es de una sola rama. Pero bueno, no importa tanto. Muy bien, es una sola rama. Ok, bueno, es lo que les quería mostrar, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa curva, no? Muy bien. Muy bien, ¿se alcanza a ver la pizarra? Sí, profe.
Perfecto. Muy bien. Otro ejercicio, compañeros. Creo que ahora sí hicimos todos los de la guía. Todos los de la guía. Eso es bueno. Si tienen otros, pues sería muy bueno. O de otros no tienen que ser de derivadas, ¿eh? De hecho, pues, inclusive podríamos empezar a ver los de integración. O no sé si vengan de máximos y mínimos también. Sí, pero creo que ya igual ya los hicimos. Nada más era uno. Uno era Ah, ok. pocos. Bueno, entonces, otra aplicación que tiene la derivada son sus aplicaciones físicas, digamos, a la mecánica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, físicamente la derivada tiene un significado. Entonces, por ejemplo, imaginen que tienen una recta y tienen un punto moviéndose en una recta. Ahí está el punto P. Entonces, para cada instante de tiempo, pues el punto va ocupando diversas posiciones. Digamos, en un primer instante ocupa una primera posición, X de T1, y más tarde otra posición, X de T2, etcétera. Entonces, ustedes imagínense que tienen un alambre recto, y sobre ese alambre ponen una cuenta, y esa cuenta de algún modo se mueve sobre el alambre. Y entonces ustedes tienen un cronómetro y tienen una regla. Y entonces ustedes van viendo la posición de esa cuentita en diversos tiempos. Entonces, lo que van a tener pues es una función que es la distancia en función del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir la derivada aquí? Pues la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Cómo cambia la posición con respecto al tiempo? Esto se llama la velocidad. A veces también se emplea la notación X punto. El punto quiere decir que estamos derivando con respecto al tiempo. Ahora, puede ser que también quieran saber cómo cambia la velocidad. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo se llama la aceleración. O sea, también se puede poner como B punto. Ahora, noten ustedes que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto se puede ver como la derivada con respecto al tiempo de otra derivada, porque la velocidad es la derivada de x con respecto a t, o sea que es la derivada de x con respecto al tiempo. Y esto se llama la segunda derivada. Entonces, pues pueden escribir eso, que la velocidad es la primera derivada de x con respecto al tiempo y la aceleración es la segunda derivada de x con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillito, fíjense. Un ejemplo sencillito de esto. Suponga que una partícula se mueve en línea recta. De acuerdo a la ley de movimiento,
Vamos a ponerle x de t, que sea 6 menos 3t cuadrada. Entonces, ya nos dicen cómo depende la posición del tiempo. Entonces, por ejemplo, queremos hallar v de t, la velocidad, y a de t, la aceleración. No solo eso, digamos que queremos calcular la velocidad en el tiempo 0, en el tiempo 1 y en el tiempo 10, por ejemplo. Y queremos también calcular la aceleración en esos mismos instantes. Y también nos preguntamos otras cosas, ¿no? Déjame borrar aquí. Le puse otra vez a... Y no sé, también nos queremos preguntar si existe un instante en el tiempo donde la velocidad sea 0. Nos preguntamos varias cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo respondemos todo esto? Fácil, fíjense. Primero, pues la velocidad en función del tiempo es la derivada de x con respecto a t. En este caso sería la derivada con respecto al tiempo de 6 menos 3t cuadrada. Esto es la derivada de una suma, una resta, la resta o suma de las derivadas, así que es derivada de 6 con respecto a t menos derivada con respecto a t de 3t cuadrada. Derivada de una constante es 0. Derivada de una constante por una función será la constante y derivada de t cuadrada es 2t. Así que esto es menos 6t. Entonces, en este caso, pues esto vale 6t. ¿Cuál es la aceleración? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la derivada con respecto al tiempo de menos 6t. Y esto ustedes pueden ver que es menos 6. Entonces la aceleración es constante, vale menos 6. Aquí también es menos. Y a ver, ya con esto podemos saber otras cosas. Por ejemplo, la velocidad en 0, pues sería menos 6 por 0. Entonces la velocidad en 0 vale 0. En 1, menos 6 por 1 es menos 6, ¿verdad? Y la velocidad en 10 sería menos 60. Ahí está. ¿Qué pasa con la aceleración? Pues notamos que la aceleración es constante, así que en los tres casos la aceleración vale menos 6. A ver, ¿en qué instante la velocidad vale 0? Pues ya vimos, ¿no? Ya vimos que solamente en 0, ¿verdad? O sea, la velocidad vale 0 cuando menos 6t vale 0, y esto es cuando t es igual a 0. Entonces la respuesta sería t igual a 0. ¿Sí se entiende este ejercicio, compañeros? Entonces, velocidad es una derivada y doble derivada es una aceleración. Correcto, así es. Gracias. Entonces, ¿sí? Hay más, o sea, se puede también tomar la derivada de la aceleración y así, ¿no? Pero esos movimientos ya son un poco más complejos. También se usan en ingeniería, pero al menos con la aceleración y la velocidad, pues ya sabemos bastantes cosas del movimiento de una partícula. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por mi parte no, bro. Igual, profe. Pues más preguntas, más dudas, ejercicios. Hay un ejercicio de dominio,
Bueno, Venga, esos son bonitos. obtén el dominio de la función f de x es igual a 1 sobre raíz de x cuadrada menos 1. ¿Mm? Vamos a anotarlo. Entonces, muy bien, a ver, entonces, si quieren, me lo dictan, por favor. Entonces, ¿la función cuál es? 1 sobre raíz de x cuadrada menos 1. 1 sobre raíz cuadrada de x menos 1. Uy, un poco chueco esto. Así mero, ¿verdad? Esa es la función, X cuadrada. x cuadrada. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces fíjense. Queremos hallar el dominio. Es decir, qué valores son permitidos para nuestra función. Muy bien, entonces, fíjense. Primero, el denominador no puede ser 0. Segundo, la raíz solamente está definida en los positivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra función solo tiene sentido donde x cuadrada menos 1 es mayor que 0. Entonces, nuestro dominio, o el dominio de la función, deben ser los x en R que hacen que x cuadrada menos 1 sea positivo. Esas son las dos condiciones, ¿verdad? No, para poder definir 1 entre raíz de x cuadrada menos 1, que x cuadrada menos 1 sea positivo. Esta es la condición. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que resolver la inecuación x cuadrada menos 1 mayor a 0. Es lo que hay que hacer. Ahora, esto no es difícil. Lo que hay que hacer son hallar las raíces de x cuadrada menos 1. A ver, las raíces de x cuadrada menos 1 son x1 igual a menos 1 y x2 igual a 1. Esas son las raíces. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Podemos hacer una tablita que es esta, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito. Y en esta tablita que vamos a poner, fíjense. Entre menos infinito y menos 1, ¿cómo es el signo de x cuadrada menos 1? Bueno, pues quiero que observen lo siguiente. Voy a graficar y igual a x cuadrada menos 1. Eso es una parábola. Si ustedes grafican esto, les queda una parábola, que es esta parábola. Aquí este punto es menos 1,0 y este punto es 1,0.
Entonces, para valores de x que son menores a -1, la parábola o los valores, el valor de y que le corresponde a la parábola está por arriba del eje X, es positivo. Pero para los valores que están entre -1 y 1, el y que le corresponde a estos X es negativo. Entonces quiere decir que los signos que van en esta tabla es positivo entre -infinito y -1, negativo entre -1 y 1 y otra vez positivo de 1 a infinito. Entonces nos interesa hallar aquellos valores de x donde x cuadrada menos 1 es mayor que 0, donde la parábola está por arriba del eje x. Quiere decir que es justamente este intervalo unión con este intervalo. Es decir, el dominio de la función es la unión del intervalo de -infinito a -1 con el intervalo que va de 1 a infinito. Ese es el dominio de nuestra función. A ver, voy a repetir todo esto para que nos quede más claro. Queremos hallar el dominio de f de x igual a 1 entre la raíz de x cuadrada menos 1. Hallar el dominio significa hallar aquellos valores de x que hacen que la función esté definida o donde la función está definida. ¿Dónde está definida 1 entre raíz de x cuadrada menos 1? Pues está definida en aquellos x donde x cuadrada menos 1 es positivo. Tenemos que hallar los x que hacen que x cuadrada menos 1 sea positivo. Y esto se hace resolviendo la inecuación x cuadrada menos 1 mayor que 0. ¿Cómo la resuelvo? Paso 1, hallo las raíces de x cuadrada menos 1, solo son dos, que son x igual a menos 1 y x igual a 1. Y formo una tabla. La tabla va de -infinito a -1, luego va de -1 a 1 y luego de 1 a infinito. Y lo que tengo que poner aquí son los signos que toma el valor de la y. Entonces me fijo en y igual a x cuadrada menos 1. Y igual a x cuadrada menos 1 es una parábola. Y lo que observamos es que para los valores de x que son menores que -1, la y es positiva. Quiere decir que en la tabla de -infinito a -1, ahí el signo es positivo. Entre -1 y 1, vemos que los puntos de la parábola están por debajo del eje x. Quiere decir que la y es negativa. Así que en la tabla de -1 a 1 el signo es negativo. Y finalmente de 1 a infinito, de nuevo, los puntos de la parábola están por arriba del eje x, quiere decir que la y es positiva, y así que el signo es positivo. En consecuencia, el conjunto solución de la inecuación x cuadrada menos 1 mayor que 0 es la unión de dos intervalos, de -infinito a -1, unión de 1 a infinito. Y ese es el dominio de la función. ¿Sí está claro, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe. ¿Sí aparece como respuesta? Sí. Muy bien, compañeros. Bien, el tiempo de nuestra sesión ha llegado a su fin, compañeros. Les deseo un excelente fin de semana. Que la pasen muy bien. Gracias, profe. Y Felicidades, espero maestro. muchas gracias de Felicidades, nuevo. profe. Muchas Gracias, gracias. Les profe. agradezco Felicidades. a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la felicitación. Y nos estamos viendo la próxima sesión. Sí, de nuevo traigan ejercicios. Vamos a continuar con integración y probabilidad y estadística para cerrar finalmente el temario del curso. Muy bien, compañeros. Pues de nuevo, excelente fin de semana. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós, profe. Bonito. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Felicidades de nuevo. Muchas gracias. Que estén bien a ustedes. Gracias.